El doctor Denis Castro Bobadilla, que seguramente tendrá mucho que contar en torno a esta iniciativa, partiendo que él es el promotor en el Congreso Nacional de la República de esta iniciativa tendente a reformar la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito. Por acá alguien también me apunta, hay reconocidos también profesionales del derecho hablando de posiciones como el abogado Juan Carlos Barriento, un reconocido académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que si bien es cierto, él está a favor de establecer que hay algunas normas que violentan la Constitución, pero que él está convencido que esto lleva a una dedicatoria. Entonces hay muchos profesionales que me están diciendo, ubíquenme también a mí en ese sector, porque para mí, me están diciendo, tiene dedicatoria esta iniciativa que se pretende reformar o aprobar en el Congreso Nacional de la República. Vamos a conocer de inmediato la posición de nuestros panelistas. Lester, ¿cuál es su posición, su óptica desde sociedad civil, desde esa instancia de incidencia en cuanto al combate a este flagelo? ¿Cuál es la lectura que usted hace a esta iniciativa? Pues, como dije al inicio, hay dos maneras, creo que paralelas de interpretar el momento. Una interpretación del contexto, la crisis que aún estamos viviendo, una crisis que venimos arrastrando desde las elecciones, una crisis de gobernabilidad, una crisis de legitimidad, una crisis donde la ciudadanía no reconoce, no respeta, no quiere colaborar con la autoridad pública, es decir, un sentimiento de desconfianza total en cualquier autoridad y en cualquier iniciativa política. Lo hemos visto en el Congreso Nacional estos meses. Y por el otro, obviamente, es el tema de la interpretación jurídica que se le debe dar. Yo creo de que haciendo un análisis y habiendo hablado con diferentes actores, tanto operadores de justicia a nivel nacional, personas expertas sobre la materia, también técnicos a nivel internacional sobre esto, me parece de que en realidad hay un tema de trasfondo y el tema de trasfondo es la interpretación de la ley. Es un tema de que no necesariamente se debe reformar una ley, sino es buscar armonizar criterios. Creo que ha habido una interpretación muy focalizada a la incautación y esto se debe en gran medida por la política de Estado contra el crimen organizado que ha habido desde el 2010. Es decir, ha habido una mano muy dura en términos del combate al crimen organizado, especialmente el combate al narcotráfico, el combate a la extorsión producida por las maras y pandillas. Y obviamente eso ha incidido en la manera como se interpreta la legislación y la manera como también los operadores de justicia actúan, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también explicarlo. Igualmente se ha mediatizado este tema del combate al crimen organizado. Es decir, la sociedad ha estado acostumbrada a ver incautaciones y cada incautación se celebra como un momento de victoria contra el crimen. Obviamente ahora cuando ya se empieza a hacer incautaciones contra otro tipo de criminalidad o otro tipo de delitos, ya se quiere recular en términos de esa política de Estado. Y acordémonos que una política de Estado no es únicamente modificar o reformar la ley de privación, sino también hay una serie de leyes y de normas y procedimientos que están a la par, es decir, no solamente tratados internacionales, está el Código Penal, el Código Procesal Penal, está la ley de lavado de activos. Es decir, una reforma de esta magnitud tiene que analizarse muy bien y tiene que analizarse también desde el punto de vista de la evidencia que se ha producido. ¿Puedo colegir que a su juicio no se justifica esta modificación o esta reforma que se pretende hacer? En el momento, ahora lo que se debería hacer es un análisis a profundidad y eso creo que no se ha hecho. No se ha estudiado claramente la magnitud del impacto que ha tenido las incautaciones, quiénes han sido las personas afectadas, qué derechos se les ha afectado. Esos son elementos que es importante analizar. ¿Quiénes son las personas realmente que han mostrado ser víctimas de todo esto? Y obviamente porque no han salido también a la palestra pública. Es decir, si hay víctimas, generalmente cuando el Estado es el que comete los actos abusivos, las víctimas salen, ¿no? Es decir, aquí estamos muy
se puede decir, entendidos de que vivimos en un Estado que es sumamente débil y que el Estado mismo está propenso a cometer actos abusivos. Pero si ese es el caso, entonces, bueno, trabajemos en términos cuantitativos, es decir, cuál ha sido el impacto económico, social de esta legislación, pero también en términos cualitativos, quiénes han sido las personas afectadas realmente por estos actos, ¿no? Y eso yo creo que amerita, por eso digo, de que no podemos estar reformando simplemente porque afecta a un sector cuando hay una política de Estado ya bien marcada. Y una política de Estado que no solamente viene del Poder Legislativo, que viene también del Poder Ejecutivo, viene del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y viene también con una etiqueta desde la cooperación internacional, ¿no? Entonces, aquí es sumamente complejo, ¿no? Entonces, para reformar una legislación de esta y para evitar cometer los tropiezos que hemos cometido antes, que terminamos haciendo fe de ratas como para reformar o para corregir un error que tiene un trasfondo de contenido, yo creo que es muy importante analizarlo, ¿no? Bueno, el abogado Dagoberto Aspra en su momento fue jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción y recuerdo que ponderó algunas disposiciones de esta ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito. ¿Cuál es su postura, su posición sobre esta iniciativa, abogado Dagoberto Aspra? Bueno, he estado leyendo detenidamente las reformas presentadas por el doctor Denis Castro y quiero decirle al auditorio que con el doctor mantenemos una amistad desde que estábamos en el Poder Judicial. Él ya me había comentado antes todavía de ser diputado de que tenía intención de presentar estas reformas y creo que la mayoría de los profesionales del derecho que somos estudiosos del derecho penal hemos estado de acuerdo con esta propuesta. Fíjese que yo podría decirle a la opinión pública que yo estaría de acuerdo prácticamente con solo que se hiciera una reforma, que es derogar el artículo 80 de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que se refiere a la retrospectividad. Este artículo choca fuertemente con el artículo 96 de la Constitución, que habla que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al procesado. Quiero contarles que yo recibí clases en el posgrado de Derecho Penal con el abogado Hernán Chávez, que es el creador de esta ley. Yo siempre cuestioné este principio. Él de alguna manera construyó, él es la persona que construyó esta ley y logró acuñar algunos conceptos para poder salvar algunos vicios de inconstitucionalidad que tiene la ley desde su origen. También algunas situaciones que, como lo establece el artículo 7, que ustedes lo pudieran leer si tuvieran la ley a mano, que habla del principio de ilicitud, donde establece la misma ley que bajo estos criterios de esta ley, todos los bienes que se sometan a su autoridad serán considerados ilícitos. Y le imponen también en el artículo 42 la obligación del afectado de acreditar el origen lícito de los bienes que le han sido incautados. Yo, para que entienda todo el auditorio, yo quiero ponerle un ejemplo. Una persona que haya comprado su casa en 1960, por decirle algo, que lo haya comprado con un banco que ya no existe, que el papel en que guardaban los recibos no haya resistido el paso del tiempo, que se haya borrado cualquier evidencia de valores o de transacciones, pudiera de alguna manera ser víctima de esta ley si en su momento se le asegurara un inmueble y no pudiera probar la procedencia lícita. Yo creo que marcar un tiempo es algo muy importante en las reformas que está presentando el doctor Denis Castro, marcar un tiempo de que la ley comenzará su vigencia a partir de su aprobación, que fue en junio del año 2010, y no pudiera afectar de manera retroactiva las acciones bajo el amparo de esta ley, de las acciones cometidas anteriormente. También choca con un principio del juez natural. El juez tiene que estar preestablecido previamente a que se realicen las acciones. También en contra de lo que llamamos el principio de ley previa. Tiene que haber una ley previa que castigue, que de alguna manera disuada que las personas cometan un delito, so pena del castigo que ya esté implícito en esa ley. En consecuencia, yo considero que a manera general, esta ley continúa con su espíritu, que su espíritu es privar del dominio de los bienes de origen ilícito, sin embargo, de alguna manera atenuar y de alguna manera también bloquear algunos vicios de inconstitucionalidad que tienen en su momento. Y como le puedo decir al auditorio, esta ley mantiene el principio de ilicitud, mantiene la obligación de inversión de carga de prueba, donde está la obligación de acreditar el origen lícito de los bienes, y creo que sigue siendo una herramienta para el combate a la corrupción y la impunidad muy efectiva para el Estado. Sobre el apartado que tiene que ver con la retroactividad, partiendo del escenario que fuera aprobado en el Congreso Nacional, esta iniciativa, que fuera aprobada la misma,
¿Cuál es su opinión jurídica sobre ese particular? Porque hay quienes, los que se oponen, establecen que tiene dedicatoria para personas que tienen procesos en los tribunales de la República. Bueno, viéndolo de una manera objetiva, el artículo 80 de esta ley que habla de la retrospectividad, ese concepto significa que yo puedo retrotraerme prácticamente a cuando Cristóbal Colón vino en las carabelas en el año de 1502 al puerto de Trujillo. Podría retrotraerme hasta ese tiempo y poder de alguna manera solicitar información, de alguna manera asegurar un bien cuyo origen sea tan antiguo desde esa fecha y la ley no tiene un límite de tiempo. Yo he visto en las reformas también del doctor Denis Castro que él fija en el tiempo del funcionario público, el momento que ingresa, el momento que sale, y esto está en consonancia con lo que es el ordenamiento jurídico. Ustedes lo pueden ver en el artículo 62 de la ley del Tribunal Superior de Cuentas, donde establece que la investigación por enriquecimiento ilícito se fijará en el tiempo de que él tomó posesión como funcionario y en el tiempo de que él salió también. Entonces, me parece que va de acuerdo con el principio de legalidad, donde nosotros fijamos tiempos establecidos, límites. La ley no puede no puede abarcar tanto tiempo, donde prácticamente hay personas que están en indefensión. Yo he visto recursos de amparo que se han presentado a la Corte Suprema de Justicia, donde personas alegan que los bancos no almacenan información por más de 5 años, ellos no tienen la capacidad de probar y se encuentran en indefensión material para poder defender de alguna manera sus bienes, la licitud de su origen. Le reitero la consulta, si se aprueba la reforma como la plantea el doctor Denis Castro, ¿aplica la retroactividad en este caso? Es que en el sentido de la reforma, para mí, la reforma, como le digo, marcaría un año después, marcaría lo que es junio del 2010, que es la creación. Y en cuanto a la aplicación retroactiva, podemos ver de que voy a hacer algo puntual, esta ley no tiene naturaleza penal ni civil, es una nueva competencia, y eso lo explicábamos con el fiscal Orlan Chávez en su clase. Nos explicaba que se creó una nueva competencia, que es la competencia de privación definitiva de bienes de origen ilícito. O sea, que no cabe en el fuero penal. No está en el fuero penal, es una ley que no es del fuero penal. Partiendo de esa ilustración suya, no cabe la retroactividad. No tendría el principio de retroactividad, no. Bien, ya está con nosotros el doctor Denis Castro, seguramente él tendrá mucho que decir. Doctor, ¿qué valoración ha hecho? En las últimas horas he escuchado una avalancha de críticas hacia la iniciativa. ¿Mantiene usted sus posiciones, sus principios de haberla presentado? Bienvenido al Contrapunto. Muchas gracias, don Lesman. Tenía días de no venir a esta casa de radio, casi 2 años o 3 años. Y un saludo aquí al magistrado Dagoberto Aspra y al joven presente, don Lester Ramírez, y a su audiencia nacional. Veo que está impresionado con el set, doctor. Estoy muy impresionado, son exitosos en Radio América. Tengan cuidado con el lavado de activos porque también la pueden decomisar esta emisora, ¿verdad? Y si no justifican de dónde han sacado tanta plata, pues si no han hecho las declaraciones allá debidas al azar, vea que tengan que tener cuidado. No solamente ustedes, sino hasta usted personalmente. Si usted no justifica como periodista de dónde tiene la fortuna que usted tiene, puede ser acusado también de acuerdo a esta ley, aunque usted no trabaje con el gobierno, pero esta ley se le aplica porque se llama enriquecimiento ilícito y no está malversando nada, pero suponga que Radio América le dio a usted una plata para comprarse una de esas carros que andan para arriba y para abajo y usted viene y compra otra cosa que no le dijeron, le pueden acusar de malversación de caudales privados, para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en Honduras. Yo comprendo. En primer término, quisiera decirle que me siento privilegiado, muy privilegiado de formar parte de esta ciudadanía pensante de Honduras. Agradezco las críticas, porque las críticas constituyen el debate de una democracia, de un país constitucional. Y la censura es la que no es aceptada, porque obviamente yo tengo un punto de vista y quisiera contestarle el último mensaje que yo recibí. Me dicen a mí, doctor, pero con todo el respeto, me dice, hubiera empezado poco a poco. Y yo solo tengo 3 semanas de ser diputado y empecé a reformar la ley de tránsito, que es una ley abusiva, la que está en vigencia, una ley que violenta el debido proceso, una ley anticonstitucional, no tiene respaldo, nunca se reglamentó y con quitarle a usted la licencia han sacado 86 millones de lempiras en las personas. Yo ya empecé a reformar leyes y es una atribución de un diputado, es una atribución constitucional, legislar, derogar, reformar las leyes que están en el país. Me decía también que por qué, doctor, en estos momentos,
Y es que las necesidades del pueblo en cuanto a justicia, hay que esperar un tiempo que se pongan los planetas en orden. Pregunto yo, hay que esperar más todavía para hacer justicia si yo tengo más de 60 años. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Cuando ya me muera van a reformar esas leyes, pero ya no voy a estar presente. He esperado que gente inteligente de este país se dé cuenta que la única manera de crear nación es respetando nuestra amada Constitución. ¿Qué es lo que nos tiene anárquicos? El no respetar la Carta Magna. Yo aquí le traigo, hágame el favor, don Lesman, lea por favor a su audiencia qué dice el artículo 96 de nuestra amada Constitución. Léalo, por favor. El 96 dice: la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Sin embargo, una ley espuria, porque cuando una ley violenta la Constitución se llama ley espuria. Dice en su artículo 80. ¿Usted se refiere a la ley de privación de dominio? Correcto. La privación definitiva del dominio se declarará a cualquier época de la adquisición, lo que le acaba de explicar el magistrado. El señor magistrado, que también fue magistrado, entiendo, del Consejo Nacional Anticorrupción. Y fue jefe de la unidad de investigación. Sí. Ok. Le está diciendo a usted, le acaba de explicar a usted que no importa. Yo quiero decirle que mi madre heredó de sus padres varios terrenos aquí cerca de Tegucigalpa y eran con papel de oficio. Antes era con papel de oficio. No habían esa cosa que llaman ahora escritura. No había todo eso. Sin embargo, hoy si usted no tiene, aunque sea todo roto y juco ese papel, le pueden quitar a usted cualquier bien. Y estoy hablando en términos generales. Ahora bien, y así está ocurriendo. Lástima que usted no invitó a una persona que le iba a traer a usted un caso que está ocurriendo en los juzgados donde acusaron a una señora porque su casa tenía unas barras así en el portón y que parecían oro. La acusaron porque era oro y es pinturas protecto, valga el anuncio. Sí. Entonces, estamos en una estamos en la época medieval, estamos casi en los bordes donde acaba de decir él que llegó Colón a América, 1500 todavía. Estamos en la Santa Inquisición buscando corrupción. Está bien. ¿Quién dice que no estamos combatiendo la corrupción? Yo, Denis Castro, abrió las puertas del Ministerio Público en la Secretaría de Salud cuando en 3 meses detecté todo el escándalo que había en salud pública. Los robos al pueblo de Honduras, pero en los medicamentos, pero nadie se acuerda. Yo, Denis Castro, denuncié a un funcionario, inclusive del Poder Judicial, que a mí mismo me pidió dinero para agilizarme un caso. Yo, Denis Castro, ha denunciado constantemente los abusos legales aquí, con usted, desde que usted era un joven que recién empezaba con las emisoras. Entonces, ¿qué ha pasado? Está bien. Yo acepto podemos aceptar cualquier referencia, un adendum, una palabra menos, una palabra más, pero hagamos valer nuestra Constitución. Pepe Figueres en Costa Rica dijo, hay un enorme rótulo cuando usted pasa por el aeropuerto Juan Santamaría. Podemos tener armas, podemos tener todo lo que usted quiera, pero si no respetamos la Constitución, esta no es una y esta no es una nación. ¿Qué les puede decir al CNA, a la MASI, al mismo Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad? Bueno, y el CNA, doctor, ha sido directo. Y porque alude a usted, le voy a leer la parte del comunicado en donde el CNA alude directamente a su persona. En el apartado 4, que el proyecto de reforma es la evidente muestra de un conflicto de interés ejecutado por el diputado proyectista, quien fungió como gerente general de una sociedad de responsabilidad limitada, misma que fue asegurada en 2013, por lo que uno de sus socios, su sobrino, se encuentra en la actualidad bajo prisión preventiva por enfrentar un proceso penal de enriquecimiento ilícito. Y solo concluyo que la actual ley sobre privación definitiva de dominios, dice el CNA, no presenta ninguna razón para reformarla o considerarla inconstitucional, sino que el problema radica en que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma de una manera objetiva y correcta, sino que de forma desproporcional. Ok. Fíjese que dicen una cosa, se contradicen. Se están contradiciendo en el mismo informe que usted acaba de ver, vea la contradicción que tienen. Ahora le voy a dar respuesta a eso que usted acaba de decir. Conflicto de
alguien más. Entonces le violentaron a esas personas el artículo 94. A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio. Está preso y todavía no hay juicio. Y le han decomisado todas sus cosas y no ha ido a juicio. Ejemplo, don Oscar García. Vamos a poner ese ejemplo, solo ejemplo. Es un muerto. Y a la semana, después del novenario, le fueron a quitar todas las cosas. Es más, ni juicio hubo, porque no puede haber juicio con un muerto. Ya muerto, le fueron a decomisar todo. Y su familia expulsada de la casa. Yo le pregunto a usted, ¿qué deben de tener las leyes de Honduras? Cualquier ley secundaria, basarse en su constitución, porque por eso estamos como estamos, porque tenemos hace años y respetando la constitución. Le voy a dar un ejemplo. Durante 35 años he estado en el Poder Judicial, estuve en el Poder Judicial, ayudando a la administración de justicia de mi país. Me cansé de ser asesor consultor, me harté de servirle a varios funcionarios que llegaron al Congreso inclusive y que no legislaron a favor de la patria, de usted, de el Señor, de todos nosotros. Lo que fueron a hacer es el día del monje, el día de no sé qué, cuando el país se mueve y se muere por necesidades apremiantes que nosotros deberíamos exigirle a aquellos diputados que no habían hecho lo correcto. Quisiera hablarle a usted de los derechos individuales, que es lo que hemos estado hablando. Hay un artículo que dice en los derechos sociales, la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la protección del Estado. Yo me pregunto, ¿qué logra con el afán de exhibicionismo sacar a esas familias que han sacado? Yo he visto por televisión, cualquier caso, a las 6 de la mañana, niños con sus pepitos, la señora en camisón, ¿qué logran con sacarlo? Luego han arrasado con toda la casa, se han llevado todo. Conocí un caso en Ceiba que así ocurrió. Y al devolverle, no aparecen los objetos. Doctor, ¿en privado le han pedido que retire esa iniciativa? No, nadie me ha pedido nada. Es una falta de respeto, señor. Porque yo tengo en estos momentos la potestad legal constitucional para legislar, derogar, reformar las leyes de este país. Su círculo familiar y de amistad. No, al contrario. El balance que ha encontrado, ¿favorable a esta iniciativa? El detalle que se da, apreciable Lesman, es que somos un país donde, por ejemplo, yo ¿por qué me voy a meter en un incendio de un avión? Yo de aviones solo sé subirme y bajarme, ¿verdad? O, por ejemplo, yo no sé hacer el fondant en la pastelería, no sé cómo se hace, pero es delicioso. Este es un país todólogo, donde la gente... Lo que sabe es comérselo, ¿verdad? Sí, lo que sé es comérmelo, pero resulta que este es un país donde habla gente que no tiene preparación en derecho, que jamás cursó una clase de derecho constitucional, que no sabe lo que son el derecho civil, que no ama lo que yo amé mucho en la facultad de Derecho, que es la clase de Derecho Penal, el oír a esos maestros que tuve en la Facultad de Derecho, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad de San Carlos de Guatemala, como en la Autónoma de Honduras, porque yo he estado en 4 universidades. Entonces, me parece inconcebible el desperdicio de tiempo. Luchemos contra la corrupción, pero no destruyamos nuestra Carta Magna, no destruyamos nuestro país. O sea, hay un informe que dice que no importa el fin, los medios, con tal de que lleguemos al fin. Quiere decir que vamos a destruir la Constitución con tal de lograr encontrar un ladrón. ¿Se imaginó antes de presentarla que iba a levantar tanto polvo esta iniciativa, doctor? Y este país todo levanta polvo, porque este es un país donde unos están en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Este es un país controversial completamente, pero ya nos definieron por qué somos así. Nos acaba de definir con una palabra muy fea, un presidente de Estados Unidos. Tenemos un desorden legal. No podemos empezar a legislar, por lo menos yo no, con un entuerto legal que tiene Honduras. La ley de tránsito, lo que les acabo de decir. Y vienen más reformas que yo quiero plantear porque es abusiva. El joven, por ejemplo, don Lester, si ahorita se enfermara, le van a negar atención
porque no tiene un derecho y esté cerca de un hospital privado, le van a negar ese derecho y tiene una emergencia. Eso es una violación constitucional. Es una cuestión que él tiene derecho a la salud y nuestro país la garantiza. Sin embargo, en este país se muere la gente porque no tiene cumplido ese derecho. Y así podemos hablar de diferentes tópicos, don Lesma. Permítame, doctor, y Lester, antes de volverle a dar la palabra, y no nos gusta censurar a propósito de lo que decía el doctor, nos gusta que la gente se exprese siempre y cuando sea dentro del marco del respeto y las buenas costumbres. Bienvenidos aquí sus opiniones de nuestros oyentes en el Contrapunto de Radio América. Lesman, pregúntele al doctor Bobadilla por qué no ha legislado para que no sigan dando pastillas de harina, dice. Y pregúntele también si es un mandadero del Partido Nacional. Solo estoy leyendo, doctor, textualmente los mensajes. Tal vez aprenden algo estos que están en contra del doctor. Adelante, doctor, instrúyalos, el verdadero pueblo lo apoya. Pero no tiene call center usted, ¿va? ¿De dónde es él? Pregúntele, dice. Solo permítame, doctor, para que anoten. Buenas tardes, ya me pueden explicar toda una vida sobre los bienes incautados. A los ladrones del erario público, si han robado hay que quitarles sus bienes, porque solo a los narcotraficantes, si el que me afecta más que roben son los ladrones del Estado. De acuerdo con lo que explicó Lester, la misma clase política que aprobó esa iniciativa ahora como le está afectando está en contra. Lo vamos a dejar hasta ahí. Sobre la retroactividad de la ley, ¿qué consideraciones tiene Lester? Pues mire, como dije, yo creo que esto merita un estudio a profundidad. Creo que lo que dice el doctor Castro Bobadilla en términos de la violación a la Constitución representa lo que había dicho anteriormente, ¿no? Una política de Estado de combate al crimen organizado que se ha hecho en su inicio para tener resultados rápidos. Son los frutos que estamos cosechando ahora, ¿no? Hay un tema que también llama la atención del doctor y qué bien que lo conozco en persona por primera vez y le he estado siguiendo el legado como un especialista en la ciencia forense. Estamos haciendo la autopsia de esa ley. Sí. Es un tema bien interesante porque de la misma manera como el doctor Bobadilla considera que la ley de privación de dominio es inconstitucional en estos aspectos también, hay muchas leyes también que son inconstitucionales en la misma reforma a la ley del presupuesto, ¿no? Creo que, claro que y yo creo que si vamos a medir la ley de privación de dominio, tenemos que medir la reforma de la ley del presupuesto con la misma vara. Y yo creo que en eso podemos trabajar en eso. En eso coincide con hay un consenso, ¿no? en ese aspecto. Yo creo que también la legislar, y como dijo el doctor Castro Bobadilla, es un atributo y una facultad que tiene el legislador constitucionalmente hablando, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de legislar es también encontrar. Justamente esta semana estuve hablando con personas de diputados del PINU, ese equilibrio entre el dominio del poder coercitivo que tiene el Estado, por un lado, y los derechos humanos que tienen los individuos. Y es encontrar ese equilibrio. Y ese es el rol del legislador de hoy, ¿no? Es buscar, porque el Estado de hoy es sumamente complejo. La sociedad es sumamente heterogénea. Usted puede ver los mensajes que le envían, son mensajes de pesimismo, de desconfianza, de intolerancia, ¿no? Entonces, el trabajo de legislar también implica, de alguna manera u otra, navegar en esa opinión pública, ¿no? Y yo creo que una de las recomendaciones que creo que es fundamental es que también debemos trabajar en revisar, ¿no? Todas estas leyes que han venido saliendo desde enero para acá y muchas más otras. Yo creo que uno de los estandartes del doctor Bobadilla era la derogación de la ley de secretos, que también atenta. Voy hacia eso. También atenta contra la libertad de expresión. No le puedo decir todo lo que voy a pedir revisar. Entonces, se suma desde ya Lester en apoyarlo. Claro. Doctor, mire, si es cualquier cosa, cualquier iniciativa que implique justicia y que implique realmente un respeto al Estado del Derecho, yo me apunto. Yo creo que en eso nadie
nadie va a contradecir. Lo que sí es importante, y yo creo que en este momento también es importante que tal vez el doctor Bobadilla nos aclare, es si la intención de su proyecto y él como proyectista es también hacer una diferenciación entre un actor, por decirlo así, una persona, un narcotraficante o una persona que está involucrado en maras y pandillas que comete Y un servidor público. extorsión y el sujeto aquí del servidor público o un funcionario electo. Llámese ministro, director, gerente. Diputado, presidente, presidente de cualquier poder del Estado. ¿Cuál es el espíritu de hacer esa distinción, ese fuero especial entre estas figuras? Porque sí, eso yo creo que realmente es lo que, ese es el meollo del asunto, ¿no? Eso yo creo que es lo que cala en la opinión pública, lo que cala en muchas de estas pronunciamientos Esa que está parte haciendo. no la tiene clara usted. Esa es la parte, yo creo que la gran mayoría de nosotros no la tenemos clara. ¿Por qué hacer una distinción? ¿Verdad? Si aquí creo que no es el sujeto, sino es el bien jurídico protegido. Y en este caso, en el caso de narcotráfico, en el caso de extorsión, en el caso de narcotráfico, es la salud del pueblo hondureño. En el caso de delitos de corrupción, es la administración pública. O sea, no es el sujeto activo del delito, sino cuál es el bien jurídico que se protege. En ¿no? esta parte, ¿qué le puede decir, doctor? Así rápidamente antes de volver a escuchar Mire, está diciendo él. En realidad, don Lester, quisiera decirle que, bueno, solo tengo 3 semanas. En esas 3 semanas he producido una serie de cosas, por ejemplo, el problema del hospital de escuela, que usted no sabe, el grave problema que tiene, es un monstruo de 7 cabezas y no se sabe si lo tiene la universidad o lo tiene salud y el hospital se cae a pedazos. Hay que solucionar ese problema y yo presenté una moción en ese sentido. También el enriquecimiento. Y usted no dice nada sobre el enriquecimiento de las ONGs en Honduras que han robado cualquier cantidad de dinero al Congreso Nacional a través de los discapacitados. A nombre de los discapacitados en Honduras se sacan aproximadamente, óigalo bien, del Tesoro Nacional no menos de 150 millones de lempiras, ¿verdad? Una serie de grupos y familias muy, muy interesantes de Honduras han sacado plata, más las ayudas internacionales. Pero usted no se dio cuenta de eso, pero yo lo acabo de poner. La alegría para que todos los discapacitados puedan estar dentro de una institución que maneje toda la ayuda internacional y todo lo que pueda dar el Estado para que ellos puedan hacerlo. Nadie dijo nada, pero también es componer... Repítame que no le escuché la cantidad, doctor. Más o menos de 100 a 150 millones de lempiras. Se nos cae aquí de la silla el abogado. Sin embargo, óigalo bien, sin embargo, las calles de San Pedro Sula, donde nos escuchan tierra adentro. Sin embargo, aquí en Tegucigalpa y aquí enfrente de Radio América hay un señor que no tiene piernas, usted pasa enfrente de él todo el tiempo y él no tiene una silla de ruedas. Pero a nombre de él andan pidiendo gente muy encopetada de Tegucigalpa dinero en los países europeos, pero ese dinero no llega a estas personas. Pero ellos, los de la ACJ, no dicen nada. No han dicho nada de la corrupción que hay con el presupuesto nacional también en relación a las necesidades de personas discapacitadas. Sin embargo, este servidor mocionó para la creación de un Instituto Nacional de la Discapacidad, pero con una serie de requisitos para poder atender. Eso es corrupción, señor Lester, pero eso no les interesa tampoco. Ahora le voy a contestar en la siguiente manera. Este entuerto, este maléfico ley, ¿por qué trata al funcionario como narcotraficante? ¿Por qué trata al malversador de caudales privados como narcotraficante? ¿Por qué trata la corrupción simple como narcotraficante? Porque usted se da cuenta que está todo metido en esa ley. Entonces me pregunta yo, ¿por qué la separo? ¿Por qué es necesario separar? Pero en esa parte, ¿por qué usted no se acerca conmigo? Porque no conmigo, ya no se va a acercar conmigo, pero lo puedo hacer con una moción. El próximo martes trabajamos para poderlo separar muy bien. Pero ¿qué ha pasado? He sido vilipendiado inclusive por ustedes sin necesidad, porque yo soy un ser pensante. No conozco con las personas que usted trabaja. Los he visto en televisión. Yo sé que hay un ingeniero y ahí hay un pastor y yo no sé qué otras cosas hay. Pero para discutir estas cosas tiene que ser profesionales del derecho. Por favor, zapatero a tu zapato. Yo misa no puedo hacer porque yo no conozco todo el historial de la misa.
lo que le estoy diciendo. Yo puedo discutir sobre lo que yo conozco y entonces estoy conociendo de algo. Hacer la autopsia a todas estas leyes irrespetuosas de nuestra Constitución. Cuando yo termine, me faltan 3 años, 11 meses para salirme de ese Congreso, si Dios me da vida, pero voy a hacer huella en el Congreso para que entendamos que si no respetamos la Constitución de la nación, seremos, y en todos los contextos, seremos un país anárquico permanentemente. Permítame, doctor, tenemos una gran cantidad de comunicaciones. Lester, abogado Aspra Lesman, ahora los narcotraficantes van a buscar a los políticos para que cuiden sus finanzas, dice. En Honduras de nada sirve que deroguen o aprueben leyes si al final la TEMI cierra y abre los ojos cuando le conviene. El mismo JO es inconstitucional. Ese es otro tema. Buenas tardes, amigos de Radio América. Me gustaría mucho que reformen la ley de tránsito o no sé a quién le corresponde, No pero es un enterado. robo que la gente pague por un vehículo que no se estaba usando, dice. La SJ no dijo nada sobre la reforma. ¿Tendrá valor el doctor, dice, de ir a dar detalles de esos ladrones que prácticamente ha aludido? Dice que en nombre de los discapacitados sacaron 150 millones de lempiras. ¿Cómo dice? Me pregunta un oyente. ¿Qué dice? Que si tiene valor de ir a dar a conocer los nombres, dice. Tenga paciencia, que también espero que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Discapacitado, haga una auditoría a esa barbaridad de ONGs. Es que yo veo el gran dineral que se ha usado y yo, antes de poder trabajar, pues solo son 2 abogados y yo, 3, trabajamos sobre estas reformas diariamente. Como lo ha aludido usted. Permítame. Y puede contestar. obviamente usted se va a dar cuenta que hay un montón de gente que han formado ONGs para sacar plata del Congreso. Sin embargo, los problemas están ahí. Sí, bueno, yo me quiero centrar en el tema de discusión, ¿no? Y es justamente la pregunta era, ¿por qué hacer una diferenciación? Yo creo que ese es como como ciudadano y como persona también que estudió leyes y que le parece algo extraño hacer una diferenciación cuando en este tipo de delitos lo que se protege es el bien jurídico afectado. ¿Cuál es el argumento jurídico, si se puede decir así, de hacer una diferenciación entre porque estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de personas que se ponen de acuerdo para cometer ilícitos, para blanquear capitales, para influenciar, para mover dinero transfronterizo, para una serie de actividades? ¿Cuál es la diferencia entre un narcotraficante en este caso o un marero que extorsiona y un funcionario público que se le ha delegado la confianza ciudadana a través del voto o a través de un mandato legal y que también tiene un enorme poder porque esas decisiones afectan las vidas de todos nosotros, afecta a los discapacitados, como ya dijo el doctor, afecta a los niños que no reciben zapatos, por ejemplo, no reciben libros, afecta, como dijo el doctor también, al tema de los medicamentos, el acceso a estos medicamentos? ¿Por qué diferenciar una persona que trafica drogas, que extorsiona, con una persona que tiene acceso al poder político, que tiene acceso al proceso de toma de decisión y que tiene acceso a presupuesto que viene de nuestras contribuciones como contribuyentes y que pagamos impuestos? ¿Cuál es la diferenciación jurídica y el argumento de esto? Doctor, solo permítame algo. Yo quiero decirle, a ver si estoy equivocado, lo que yo percibo de su reforma, y eso no lo hemos hablado con el doctor lo conozco desde el año 1995, yo era juez de lo penal, él era nuestro asesor forense. Yo entiendo una diferencia acá y veo en la reforma, por ejemplo, que solo se está limitando lo que es la malversación de caudales públicos, no así, digamos, el delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito de enriquecimiento injusto. En el caso del enriquecimiento ilícito no cabría esta reforma que está presentando el doctor Denis Castro, que es el delito especializado que cometen los funcionarios cuando su patrimonio no corresponde a sus ingresos legales que obtienen dentro de un periodo de tiempo. Y quiero ser bien claro en estos periodos. Yo he podido de alguna manera determinar por qué esta reforma viene como puntualizada con los funcionarios. En primer lugar, hace una diferencia en lo que es malversación de caudales públicos y en el caso específico que nos toca, doña Roselena, vamos a hablar de doña Roselena. Si doña Roselena no tiene el patrimonio que ella ostenta, no lo puede justificar, lógicamente esa reforma no le va a aplicar a ella. Se van a poder abarcar el aseguramiento de otros bienes, va a abarcar lógicamente en amplitud del aseguramiento porque va a estar sujeta a una declaración de enriquecimiento ilícito
que ya sobrepasa lo que es la malversación. Entonces, yo entiendo que la reforma del doctor es puntual en el sentido de fijar los tiempos. El funcionario público fija sus tiempos porque nosotros volvemos a ser personas comunes y corrientes. Entonces, hay que fijar el tiempo en lo que entré a ser funcionario y salí de mi función pública. Y esto está muy correcto lo que ha hecho el doctor Denis Castro en su reforma. Y también yo quiero explicarles... Pare Sí, ahí. sí. Aquí le traigo. Okay. Don Lehmann no conoce estos documentos porque él todavía no ha trabajado con el gobierno. Esto se llama Declaración de Ingresos Activos y Pasivos, que el señor Aspra, no sé si usted lo presentó en el Tribunal Superior de Cuentas. Y luego, año a año, le van dando este documento, don Lehmann, donde va... Antes se llamaba finiquito, ahora se llama constancia de solvencia. No, señor. Ahora se llama constancia. No, señor. No, señor. No, señor. ¿Cómo dice ahí? Entonces, déjeme terminar la expresión, mostrando, por favor. Esto es, cada año se va llenando esto, desde un principio, y cada año lo vamos llenando. Se llama declaración jurada. Esto es la constancia que yo la presenté. Año a año le dan de esto, no es finiquito. Esto es año Era a antes, año. no me escuchó bien. Ok. Se llamaba finiquito, antes. Nunca. Ahora, cuando ya termina Cuando era la persona... autora Contraloría General de la República. No, señor, probidad administrativa. Probidad administrativa, correcto. Okay. Entonces, año a año se da esta constancia y si es posible, usted puede ir a presentar cada cosa que vaya adquiriendo, lo va declarando. Hoy compré una estufa eléctrica, hoy compré una refrigeradora. Mi mamá, vaya, usted que me regaló un radio, entonces yo lo voy a declarar. Me compré este reloj, lo voy a declarar. Para que cuando yo vaque, debe ya haber el balance de acuerdo a lo que fui declarando. El funcionario, como ya le explicó don Dagoberto, entra y tiene un periodo que sale. ¿Y usted cómo salió en ese balance? Espérese. Estamos hablando seriamente. Guarde esa parte. Seriamente. Permítame. Entonces, cuando la persona vaca de un cargo, no tiene que... Por ejemplo, yo he sido empleado, un empleado de 10º nivel. Yo he sido solamente médico en una institución. No era ni jefe de nada, pero estuve 36 años en esa institución. Luego fui 35 años en el Poder Judicial, donde entré y salí por la puerta de enfrente con mis prestaciones, con todos los beneficios sociales, porque tuve un expediente limpio. Y en la otra institución igual. Entonces, ¿a qué se refiere, señor? A que una vez terminado, don Lester, se acaba esto. Entonces, la persona puede... Ahí al final va ya a declarar que ya terminé mi función y entonces lo estudian todo y si usted está bien, le dan un finiquito. Pero si ellos creen que se tomó una foto con un Rolls Royce o lo vieron con una foto de un caballo elegante o lo que sea en Roatán, pueden decirle, ¿y usted y esta foto de dónde la sacó? Entonces, no, eso no es mío, solo fue que me tomé la foto en la Torre Eiffel. No es mía, yo solo me tomé esa foto, porque aquí son capaces de decirle, ay, esta torre que la hizo. Eso le estoy diciendo porque, aunque usted no lo crea, ha ocurrido en casos judiciales. Se llama renta presuntiva, ¿ok? Quiero que sepa. Entonces, ¿qué está pasando? En esta ley, en este revuelco, porque es un relajo que tiene esa ley, por eso la llamamos una ley híbrida. Tiene puesto como narcotraficante a todo el mundo. Por ejemplo, don Lester, tengo la imagen de que usted es un muchacho honrado, correcto. Pero si a usted lo van a aplicar esta ley, lo tratan como que usted fuera narcotraficante. Entonces hay que ir separando. Pero yo estoy abierto. Usted quiere decirme hoy en esta tarde, doctor, reunámonos para hacer más fino esos detalles. Para eso, la Cámara Legislativa tiene una organización que se llama Comisión de Dictamen. Antes de llegar a ser diputado, ¿estaba en su ideario presentar esta iniciativa? Sí, señor. Sí, usted lo puede ver en las propuestas. Es más, muy cierto, don Lester, por lo visto me seguía como candidato y espero que me haya dado el voto. Sí. Yo quiero que sepa que yo dije, yo no fui a brincarle a nadie a ningún lugar, ni le fui a cantar a nadie, ni le hice payasadas para llegar a ser donde estoy. Mi trabajo ha sido 40 años de servicio por este país, 40 años de darle conocimiento, atención y servicio a los pobres de Honduras, porque trabajar en la defensa pública es trabajar por las personas más desposeídas y trabajar para los efectos de salud de este país es de los más desposeídos. Ahora, doctor, retomando el espíritu del tema,
Dígame, señor. En lo que tiene que ver con el aseguramiento, que también aquí hay mucho cuestionamiento. ¿Cuál es el espíritu de su reforma? Con todo gusto, don Lesman. Mire, quisiera decirle literalmente que lo que está ocurriendo con los operadores de justicia que administran todo este desorden, usted se ha fijado, última hora, dice Radio América, están asegurándole la casa a fulano de tal, y usted ve a aquel señor en pijama y los niños llorando y los llevan de la mano y aquella señora corriendo y ella quiere ponerse, por ejemplo, su reloj. No, no se lo lleve, se lo quitan el reloj, ¿ok? Una serie de espectáculos. Don Lesman, el aseguramiento lo define el Código Civil de Honduras, no lo defino yo. Y dice, es la adopción de medidas cautelares para lograr la efectividad de un fallo condenatorio futuro, para asegurar un fallo condenatorio del futuro. Y establecidas vea bien dónde está, revisen el Código Civil, artículo 3, inciso 5, párrafo 1, 2, 3 de esta misma ley, y en los artículos 355, 377, 378, 379 del Código Procesal Civil. ¿Qué le dice? ¿Qué es aseguramiento? Mire, viene don Lester, me quiere vender una casa, pero vienen y le entra la OABI y todo ese relajo que hacen. Lo que tienen que hacer es comunicarle al Instituto de la Propiedad que la casa que él tiene no la puede transferir, alquilar, vender, prestar, lo que sea. ¿Eso se llama prohibición? Una prohibición. Sin embargo, el espectáculo que usted ve es un circo ofensivo que no lo permite la Constitución y no lo permite el Código Civil. Entonces, no solo hay que... Entonces, ve que otra cosa, otra ley superior en antigüedad y armoniosa en lo que es la actividad mercantil del país, le prohíbe, le está dando las definiciones a usted. Sin embargo, los que están operando justicia se pasan por donde termina la espalda la Constitución y el Código Civil. ¿Qué les tiene que decir a aquellos que se han atrevido a decir que estas reformas tienen dedicatoria para doña Roselena y para su sobrino? No sé, ya contesté yo eso, ¿verdad? Pero le contesté así. Cuando la sentencia o resolución judicial está basada en violación de la Constitución, dice que la persona tendrá un juicio justo, dice acá en el 94, a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria de un juez de autoridad competente y se garantice el debido proceso. ¿Por qué le tienen miedo a la revisión de esto? Porque se ha violado la Constitución y le han violado los derechos a las personas que están y podrían estar si sigue esta ley en vigencia. No le violentemos el derecho al sí. Y al mire, abogado. Mire qué interesante. Lástima que el doctor no estaba presente cuando hice la parte introductoria. Lo contextualicé este momento que estamos viviendo, este proyecto de reforma dentro de una política de Estado contra el crimen organizado, ¿no? que inicia en el 2010. Una política de Estado que se ha caracterizado por tener mano dura, se ha caracterizado por mediatizar estas actuaciones. El doctor Bobadilla tiene totalmente la razón en materia del aseguramiento. O sea, ese es un procedimiento registral. O sea, no hay necesidad de hacer un show sobre estos aspectos. Ahora bien, ¿quién es responsable de generar esta política mediatizada? No solamente los operadores de justicia. Aquí estamos hablando también del mismo poder legislativo, no el actual, obviamente, pero o sea, al momento en que se promueven este tipo de legislaciones, ¿no? Al momento en que se diseña un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que tiene rango constitucional, ¿no? Al momento en que se entablan compromisos internacionales para combatir el narco, ¿no? y que se quiere demostrar, ¿no? A la luz pública cómo es de efectivo combatiendo al narcotraficante y todas las redes financieras y mercantiles y comerciales que se desarrollan detrás de esto, es lo que tenemos ahora. Es decir, lo que quiero llegar a demostrar es que detrás de una política de mano dura,
ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Que afecta a derechos, ¿no? Que obviamente es un tema de que hay que revisar, pero yo también creo de que se tiene que revisar con los operadores de justicia, con el mismo ente encargado de la política de persecución criminal, el Ministerio Público, pero también la instancia responsable de la política de seguridad del país, que es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es decir, yo creo que la iniciativa, aparte de que todavía no termino de entender por qué diferenciar, ¿no? Que eso ahí es donde yo tengo mi duda. Su reserva. Está muy bien planteada. Y está planteada en el sentido de que, obviamente, venimos de una política de crimen contra el crimen organizado fuerte, y ahora hay que revisar esto. De la misma manera como se tiene que revisar la ley de secretos, y me imagino que la misma manera como se tiene que revisar, como la misma manera como se debe revisar la ley de inteligencia también. También. Ante esta controversia que ha surgido, ¿qué cree que es lo prudente? ¿Qué hacer con esta iniciativa planteada por el doctor? Yo entiendo esa diferencia que es el doctor Denis Castro en su reforma, yo sí lo entiendo, la puedo visualizar, en el sentido de que yo le decía a unos compañeros, le decía, es que el problema de esta ley, o sos narco o sos corrupto, o sea, no hay ninguna otra forma que puedas entrar a esa ley, así de claro. Entonces, sí existe, en alguna manera, como lo explicaba al principio, una diferenciación en el sentido de la malversación de los caudales públicos, no así en los otros delitos de corrupción, que no los ha incluido el doctor Denis Castro, el enriquecimiento sin causa, enriquecimiento ilícito. Sin embargo, como le digo, yo considero que las reformas en su mayor capacidad son correctas, como lo explica el doctor Denis Castro. Y Con de hecho, observación que a su criterio no aplica la retroactividad, no, porque que es un en realidad compartido y que sí, lo ha reiterado. en realidad sí, también el en doctor. realidad es así, esa parte no la comparto porque la ley, como la estudiamos nosotros en el posgrado de Derecho Penal, no es una ley de naturaleza penal ni civil, es una competencia nueva que ¿Los se crea. diputados así le entenderán? Bueno, eso sí. Habría que consultar. Pero la verdad es que es una competencia nueva, se crea la competencia de lo que es la privación de dominio de bienes de origen ilícito. Sin embargo, como le digo, me gustaría que el doctor nos pudiera ampliar más en ese sentido. Yo lo entiendo así, yo lo entiendo que él define que es una actividad de crimen organizado proveniente del narcotráfico y define que es la actividad de un funcionario público que le confían, ¿cómo se llama?, bienes, le confían dinero, y que él tiene la capacidad de poder de algún momento liquidar en algún momento cuando él salga de su cargo, que pueda tener algún reparo civil, porque a veces creemos que el derecho penal, o sea, por un lunar nosotros ponemos quimioterapia, hablando en los conceptos del doctor Denis Castro. Creemos que el derecho penal, como nos lo enseñaron, es la última ratio, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que pueden haber a sanciones administrativas, sanciones civiles, un reparo, que una persona le diga, usted no justifica este gasto, reintegre ese dinero, y salvarse, lógicamente, de una persecución penal o de un proceso penal. Entonces, en consecuencia, como digo, yo lo entiendo así, el doctor ha definido esas dos conductas, como lo dijo al principio, no podemos mezclar lo que es una actividad como funcionario público, la actividad pública que se le confían bienes y recursos, a la actividad, lógicamente, de trasiego de droga y lavado de activos. Solo tenemos un minuto para cada uno de ustedes, porque si no nos vamos a quedar hablando solos, me dice la producción. Dígale al doctor que debería escuchar a la exfiscal colombiana que anduvo aquí, dice que ilustra bien sobre el aseguramiento de bienes. Doctor. Me gustaría que la señora colombiana estudiara primero la Constitución de Honduras, porque cuando usted tiene un visitante, lo que le debe contar a usted es la experiencia. Pero para hablar, ¿cómo hicieron en su país y cómo está su Constitución? Colombia no tiene la misma Constitución de Honduras. Nosotros, yo quiero que me dé esta oportunidad. Don Lester, le traigo un regalo esta tarde a usted, la opinión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el 19 de marzo del 2010, antes de que se aprobara esa ley, fue consultada y fue, para que usted lo anote si quiere. Aquí la tengo también. Ya, ok, la 128-2010, que al final en su conclusión dice, abro comillas, esta sala de lo penal estima que el proyecto de decreto denominado Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes, de ser aprobado por el Congreso Nacional de la República, deberá serlo en sintonía con el marco constitucional y legal vigente en el país, particularmente en lo referente a las disposiciones que rigen el procedimiento, que es lo que estamos haciendo.
el procedimiento de enjuiciamiento criminal para no perjudicar los derechos y garantías fundamentales que deben de respetarse en todo procedimiento de carácter sancionador. Solo tenemos 30 Jacobo segundos, Cáliz doctor. Hernández, 21 de abril del 2010. Se pasaron por la espalda la opinión de la Corte y fue aprobado eso, violentando la Constitución Nacional. 30 segundos, Lester. Bueno, de nuevo, estamos cosechando los frutos de una política de Estado Se lo de regalo crimen. para que ilustre Aquí la lo tengo. ACJ. Aquí lo Gracias. tengo. Gracias. Ya lo había estudiado también. No, bueno, lo que tenemos es eso, ¿no? Estamos cosechando los frutos de una política de Estado que ahora ya viene a repercutir en otras circunstancias, ¿no? Yo siempre quedo con esa duda. Yo creo que el doctor Bobadilla, como diputado y vicepresidente, creo que también debe hacer un trabajo para ilustrar consultivo, y con mucho gusto podemos acompañar. Yo creo Claro que la que MAS y el sí, usted es un CNA, ciudadano Dagoberto hondureño, Astra, sí. la academia, todo el mundo puede Claro. Bueno, como le digo, en consonancia con el doctor Denis Castro, estamos de acuerdo en su mayoría de las reformas, creo que son consecuentes, que se oponen a lo que es el ordenamiento de la Constitución de la República. Desde un comienzo tenía vicios de inconstitucionalidad y logró sortearse, como lo dice el abogado Lester, porque había una política criminal que en ese momento me parece que tiene que ser revisada. Gracias a todos. No hay tiempo para más, solamente para decirles gracias. Nos escuchamos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional.